Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, continuamos con el debate sobre la seguridad en el norte del país. La muerte de 8 militares en manos del EPP ha generado cuestionamientos en torno a la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta en la lucha contra este grupo criminal. Analizamos la situación junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo también como siempre vestida por Tinola Borbón, con este traje color beige, Fendi y turquesa, una combinación que me encanta. Bueno, ya sabes que si querés consultar con Tinola Borbón, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Y peinada, maquillada y malcriada por las chicas de Joseph. Ya sabes que tenés un Joseph prácticamente en cada barrio. La casa central de Joseph, que es verdaderamente un imperio, queda al costado de la terminal de ómnibus o la avenida Fernando de la Mora. Hoy tenemos informe, Jenny, ya que no estás acá al aire. Tenemos un informe primero, ¿verdad? Ah, ya es... Ah, perfecto, perfecto. Saludo a mis invitados de hoy. Bueno, realmente qué placer y qué plana mayor tengo acá, Realmente esta mesa tendría que tener el presidente Cartes en este momento, en esta coyuntura de tanto desajuste en torno a la seguridad del país. Llámese guerrilla en el norte, narcotráfico, sinceramente, inclusive hasta cuestiones de seguridad que no tengan que ver con los... porque los policías de hecho han combatido todo tipo de delitos. Pero acá tenemos una mesa de gente muy entendida de la que se puede sacar provecho. Realmente si uno quiere hacer ajustes, que hay que hacerlo sin lugar a dudas por los resultados, hay que hacer ajustes en la política de seguridad. Con nosotros se encuentra el general que hace rato no lo veía y hace poco me dijo el ministro, pues me pidió disculpas. Tengo que decir que es bueno que la gente cuando se equivoca pida disculpas. Y el ministro del Interior me ha pedido disculpas en Radio 1000 por el tema de la conspiración. Pues le dije que cuando conspiro, casi siempre, gracias a Dios, tenemos éxito. Y acá he conspirado con el general Morel Garay en otras ocasiones. No, de verdad, una lucha muy importante que fue el marzo paraguayo y el general Morel Garay, sin lugar a dudas, una persona muy entendida en todo lo que hace al aspecto militar. Así que un placer tener el general. Dice, tengo que decir general retirado, en situación de retiro. ¿Cómo lo que es? ¿Cómo se usa actualmente? General retirado, pero el militar nunca deja de ser militar. Exacto. Pero hay que decir, les pregunto a ustedes normalmente, dicen general, no más ya, no dicen general retirado fulano, ¿verdad? En situación de retiro. Se dice. Se dice. Sí. Bueno. Cuando nos presentamos oficialmente, sí. Ya sé, pero si yo le digo general, no me llame todo. No, general, directo. Así, En general, conversación no, normal. no, directamente. No, General, en conversación. Porque el rango ustedes siguen Claro, manteniendo. mantenemos Sí. el grado y la ¿verdad? jerarquía. Claro. Sí. Bueno, general, me gusta lo más así, eso porque no quiero que estén en retiro. General Eugenio Morel Garay, ¿cómo está usted? Pero muy bien, gracias a Dios. Y veo que estás muy bien siempre. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Con la fuerza de siempre. Claro. Por favor. Claro. Bueno, y tenemos a otro general, también en situación de retiro, Alfredo Machuca, ex comandante del ejército. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, señora Gracias por Mina. venir. Un honor estar aquí con usted y mi respeto a los panelistas, compañeros que están aquí y a su amable audiencia. Gracias. Bueno, y todo un clásico en la policía, ¿verdad? El comisario general Mario Agustín Saprissa, ex comandante de la Policía Nacional, para mí, por lo menos de los que yo conozco, uno de los mejores. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, Mina. Mi saludo fraterno para vos, para la teleaudiencia y el respeto a los camaradas de la fuerza pública que están presentes acá. Gracias.
El comisario general, también en sesión de retiro, Roberto González Cuquejo, exdirector de Orden y Seguridad, una especie en la película Duro de Matar, algo así, ¿verdad? Buenas noches. ¿Qué tal? Y ¿Cómo a la andamos? audiencia. Y quiero aprovechar el comienzo para saludarles a mis colegas por el día de ayer. Ah, cierto, el día de ayer. Sí, por el día de la policía. gente de policía. Cierto, cierto. Y fundamentalmente a los familiares, a aquellos caídos en acto de servicio. Y un reconocimiento especial a aquellas víctimas lisiados que quedaron, muchos quedaron muy mal, Así que es. están en cama. Entonces, mi saludo para ellos y a la audiencia en general. Bueno, hacemos extensivo también nosotros el saludo y obviamente como ya había manifestado también el lunes, nuestra solidaridad con todos los familiares de los militares caídos el sábado pasado. Bueno, yo quería hacer con ustedes pequeño balance, pero ya entrar en posibilidades de ajustes que hay que hacer en la política de seguridad y sobre todo quiero centrar, porque obviamente seguridad hay varios aspectos y ámbitos, ¿verdad? En el tema del norte, digamos, o sea, todo lo que es narcoterrorismo, digamos, ¿verdad? O sea, la guerrilla incipiente, no tan incipiente, el narcotráfico, la situación violenta, digamos, de estos dos grupos organizados, digamos, ¿verdad? Porque después está el motochorro y todas estas cosas, pero digo hoy que si bien nos hace terrible la vida cotidiana de cada uno, sobre todo en los sectores más urbanos, pero hoy quiero tocar este tema porque creo que no se está encarando como se debía encarar. No necesariamente les digo por los resultados, en el sentido que yo tampoco espero que del día a la noche o en 3 años se acabe con la guerrilla, no eso, pero evidentemente creo que hubo desaciertos, varios, no solamente ahora, y creo que hay que hacer ajustes y nadie mejor que ustedes entendidos en la materia para darnos sugerencias, digamos, ¿verdad? Primero como balance, en líneas generales, ¿ustedes creen que ameritaba, según las circunstancias, digamos, la conformación de una fuerza de tarea conjunta para este combate? No amerita, tenía que... primero eso, a ver. Que lance la primera piedra, no el que esté libre de pecado, porque entonces nadie va a hablar. No, entonces no. Sí. Y bueno, me hago... La conductora va... Es la más pecadora de todas. Bueno. Yo creo... Yo tengo una pequeña ventaja en relación a mucha gente, porque los conozco, porque me cupo lidiar con ellos en forma directa. Contale a la gente porque sí, yo por eso te invité, pero a ver, para que la gente se ubique, porque no todo el mundo obviamente se acuerda o te conoce en ese aspecto. Bueno, yo fui jefe de investigaciones cuando fue secuestrada María Edith Bordón de Bernal. Pero antes de ese acontecimiento, hubo un intento de secuestro en julio del 2001 frente a la cancha del Olimpia, donde fue herido un oficial de policía de la comisaría sexta, donde operaron más o menos 8 vehículos, de los cuales 6 incautamos. Se recuperaron... ¿Intento de secuestro de quién era eso? González Dáez. Ah, esa parte yo me perdí, esa parte de la frente al historia. Club Olimpia. Sí, No me acuerdo, González no me Dáez acuerdo se más. salvó porque le salvó una peluquera. ¿Cómo es eso? Se instaló en la esquina del Olimpia, ahí en Pitiantuta y Mariscal López. Se instala un vehículo con 2 personas frente a la peluquería y estaba motor en marcha y estaban muy tensos. Entonces llama a la comisaría sexta. Mira vos. Y viene el oficial a verificar un vehículo que estaba con 2 sospechosos y al llegar ahí, Osvaldo Villalba, es decir, la que disparó fue Carmen Villalba. Ah, pero Carmen irreconocido. Villalba le dispara al oficial López. Ah, mira vos. Y le hiere ahí y ahí comenzó a... Justo ahí en ese momento pasaron un grupo de oficiales de investigaciones y hubo un enfrentamiento feroz. ¿Y qué? ¿Y se escaparon en ese Se entonces? escaparon, pero recuperamos algunos documentos en los vehículos abandonados. 6 vehículos recuperamos esa vez. Y ahí en ese, y un montón de... ¿Y cuánto tiempo antes de lo de María Díaz fue Y eso? fue 3, 4 meses antes. Mira vos. Sí. Y te voy a explicar todo el proceso, qué es lo que se iba a hacer si el caso de María Edith quedaba impune. Entonces comenzamos a investigar y encontramos una cédula de identidad de un argentino de apellido Meizoso. Entonces trabajamos porque nosotros vimos muy delicado, el comisario era viceministro de Seguridad, y nos llamó la atención todo ese movimiento
y comenzamos a trabajar y trabajamos en serio. Porque cuando ellos asumieron el ministerio, yo hice un informe, yo era jefe de automotores, hice un informe en donde les decía a las autoridades, estamos, es decir, la población paraguaya está en riesgo de que pase en el nivel del secuestro de secuestro de personas en el ámbito de la delincuencia. Y gracias a eso se tomaron muchos cursos, vinieron gente del FBI. Pero ustedes no tenían idea no, que eran del EPP, nada, no existía nada. Nosotros ni que tenía que teníamos ver una con... evaluación de la Ajá. situación de la delincuencia en el Paraguay. Entiendo. Y había algunos rumores de que se estaban gestando algún movimiento político para desarrollar violencia. Entonces, sí. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos un informe y se tomó muy en serio. El gobierno tomó muy en serio y tuvimos unos cursos. Cuando ocurre el secuestro de María Edith, estaban gentes del FBI acá dándonos cursos de investigación. Bueno, y esa situación del atentado ahí sobre Mariscal López generó una gran preocupación. Vinieron los americanos, nos asesoraron. Es decir, trabajamos mucho, la bomba que tenían era bomba muy potente, es decir, era una organización casi perfecta. Entonces tomamos contacto con los argentinos, como estaba un documento de un argentino, el departamento de delitos especiales de la Argentina, y nos dicen, Misoso es un terrorista argentino, su mujer no me acuerdo el nombre, ellos participaron en el rescate de Norabuena de la cárcel de Santiago de Chile con un helicóptero robado. Hurgamos un poco más y encontramos que Oviedo Brites y Carmen Villalba participaron en esa operación. ¿En Chile? En Chile, en el secuestro de Norabuena de la cárcel de Santiago. Oviedo Brites compraron los vehículos para aquella operación con el documento de Meizoso. Bueno, estábamos en ese proceso de investigación y se comienza el secuestro de María Edith Bordón de Bernal. Realmente nos tomó como experiencia, no teníamos en la investigación y gracias a Dios recurrimos a los organismos con más experiencia y nos asesoraban bastante la comunidad europea, los americanos, los argentinos, los chilenos que vivieron toda esa experiencia. Y comenzamos a desarrollar nuestro trabajo y gracias a Dios ese caso no quedó impune. Exacto. Fue exitoso. Fue exitoso en el sentido que se le recuperó a la víctima, o sea, María Edith está con vida, digamos, y también cayeron varias personas, ¿verdad? Cayeron varias personas y llegamos a saber qué era el plan. Nosotros sabíamos el plan que venía detrás. Claro. El plan era, Mina, hacer secuestros en forma sistemática. Más o menos 18 a 20 personas estaban en la lista de posibles secuestrados. Su objetivo era llegar a juntar entre 30 y 40 millones de dólares. Ahora, ¿cuántos cayeron, digamos, de ese secuestro? Casi más de 8, 10 personas, Sí, ¿verdad? Por ahí cayeron. Detenidas, digo. Sí. Y lo importante es de que nosotros comenzamos a trabajar sin ningún conocimiento del hecho. Porque comenzamos a trabajar y cuando el delito es de delito común, de delincuentes común, a los 3, 4 días comienza a surgir rumor en el ambiente. Vos tenés información en la cárcel, vos tenés información en distintos estamentos, tus informantes comienzan a escuchar murmuración. Y en este caso no. No había no había nada. Claro, porque es un grupo, digamos, extra. Extra completamente. Claro. Disculpame que te interrumpa porque ya van 15 minutos y 40 nomás dura. Entonces, el programa. Entonces, lo que quiero saber es, ¿vos crees que la Fuerza de Tareas Conjuntas, digamos, tiene que existir? O sea, sí. ¿Tu balance es de que fue correcto formar una Fuerza de Tarea Conjunta para el norte? Estoy totalmente de acuerdo, Mina, porque lo que nosotros tenemos acá en el territorio de la República es una amenaza contra el Estado paraguayo. Claro. De un grupo político
que quiere destruir el Estado para llegar al poder. Y la policía no fue en ningún momento sobrepasado, pero le tenía diría, muy abandonado a las otras actividades que como órgano de seguridad interna está desarrollando, y entonces como el recurso humano en relación a la cantidad de habitantes es muy escaso en la policía, Tiene y que ser entonces es necesariamente importante, y como que yo entiendo desde el punto de vista jurídico, si vamos a entrar a discutir en eso, en esas cuestiones, a lo mejor hasta tienen algunos retractores razón, pero desde el punto de vista de la necesidad práctica es es necesario. importante. Bueno, pero después quiero ver qué ajuste ustedes creen que tiene que hacer. Vamos a Morel Garay, general. La Fuerza de Tareas Conjuntas, esta decisión que tomó este gobierno, digamos, ¿es correcta? O sea, ¿es Era necesaria? una necesidad. Era una necesidad. Era ya una necesidad, porque la función de la policía pues no es de operaciones. La función de la policía es trabajar en inteligencia y la parte social y trabajar junto con las Fuerzas Armadas, que son las fuerzas operativas en este caso. Por más que no se le considere una guerrilla, opera como una guerrilla. Por consiguiente, pasa automáticamente al ámbito militar y no policial, porque deja de ser ya una actividad de cuestión policial. Y en Uruguay, por ejemplo, que fue exitoso, ¿verdad? El tema con liquidando los tupamaros se trabajó así. También y forma la conjunta. policía trabajó con las Fuerzas Armadas, la policía, En Colombia sí, también. en Colombia también. Pero yo le pregunto, y tengo que ir a la pausa y después... aparte que quiero saber la posición, obviamente, de ustedes dos, ¿verdad? Si están de acuerdo. Pero después quiero entrar a ver si es de esta la forma que se tiene que conformar. Porque vamos a suponer, estoy de acuerdo en que operen toda la fuerza, o sea, en el sentido de la Fuerza Armada, ¿verdad? Sí. La policía, la Senat, todo y todo lo que sea, ¿verdad? Cada uno hace su trabajo. Claro, pero el asunto es que yo lo que pregunto es si está bien ensamblada de esta forma, tiene que estar bajo el comando, tiene que trabajar por separado. O sea, ¿qué ajuste es lo que hay que hacer después de la pausa, ¿sí? Atención, hablando de pausa, en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son las cocinas de Achón, también está todo el tema de los placares. Puedes visitar Achón en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999, 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Ahora sí vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Duro con él. Y hoy puede ser un gran día. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, lo mejor para tu fiesta, ya sabes, y recepciones. Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Dirección España, casi Brasil. Teléfono, ahí están en pantalla. 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, decís, General Garay, Morel Garay, que sí tenía que conformarse, no había otra, otra salida. Sí. General, ¿vos crees que es? Yo creo que en ese momento, incluso antes, ya se había organizado, estructurado una fuerza tarea. Y después esta vuelta le llamaron fuerza tarea conjunta. Cierto, ya hubo. Pero es bueno entender un poquito que la conjuntez no se da en la organización, sino en las operaciones. Ajá. Eso está mal definido. A ver, ¿cómo es eso? Explícame en cristiano, ¿cómo es? Debe ser, la conjuntez se da en las operaciones, no en la organización. ¿Por qué? Una fuerza tarea es una organización. Es un elemento que se organiza, se compone y se despliega para cumplir una misión. Y la conjuntez se da en las operaciones, en el cumplimiento ya de la lista de tareas esenciales para la misión que se va a llevar adelante, y ahí se conjuntan las fuerzas, ya sea de ejército, armada, aeronáutica, policiales, esas son las operaciones, y esta es la que se lleva adelante. ¿Esta es la forma de hacer o hay otra forma de que Hay otra forma, y que yo estoy diciendo hace 2 años por lo menos. ¿Cuál es? Por ejemplo, en ese momento se conformó, está bien, debe mantenerse. Vamos a partir de esa premisa, que debe mantenerse. En ningún caso el gobierno nacional debe de sacar esta organización de ahí. No. Pero así como está fundado el decreto número 103 del 24 de agosto de 2013, está mal. Fue mal asesorado el señor presidente en ese momento por los señores ministros de Vargas, Interior, y General Soto del Ministerio de Defensa. Fue mal asesorado. Él fundó su decreto en base al visto el artículo 238, numeral 9 de la Constitución Nacional, y al bajar en la prelación baja a la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y la que modifica el instrumento legal que le pidió el señor presidente al Congreso, le dio el 22 de agosto, ya le dio esta ley 5036/2013, que amplía y modifica 3 artículos, el segundo, el tercero y el 56. ¿Qué es lo que estuvo mal? Y estuvo mal porque al bajar la prelación, varios artículos de esta ley 1036 no fueron derogadas, entonces hay una superposición. El artículo 42 y 47... El artículo 42 y 47... No, el artículo 42 y 47 le da esa potestad del manejo de la conducción de crisis, la presidencia de la comisión de crisis al ministro del Interior. Sin embargo, el artículo 56 de la ley 5036, el instrumento legal que pidió el señor, dice que está a cargo, la conducción a cargo del presidente. Eso hay que entender bien. Hay que entender primero eso. A ver, unánimemente, espera. Principio de mando. Esa es una de las premisas de la guerra. Mi general, disculpe, unidad de mando. El principio de mando está bien, en el cuerpo del decreto está bien, se nombra, se caracteriza el escenario de defensa interna, se caracteriza, es otra cosa, se caracteriza a la amenaza como terroristas y delincuentes comunes, ¿verdad? Se establece que los elementos de la Policía Nacional y de la SENAC pasen bajo control operacional del comandante de defensa interna. Está todo escrito incluso, pero no se cumple como dice mi general. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que cambiar entonces de esa ley? ¿Qué está mal? Porque yo digo... la autoridad yo digo conjunta en su totalidad. Si voy a terminar, la idea no la quiero terminar. Yo digo que esto hay que modificar. ¿Y qué hacer? Fundar diferente el decreto. Utilizar el artículo 173 de la Constitución Nacional concordante con el artículo 175 y el 238, numeral 9. Cuando se baja de la apelación, que se baje a la ley 216/93 de Organización General de las Fuerzas Armadas, artículo 35. Bueno, pero no le pone todo eso porque la gente no sabe los artículos, no le calienta. Claro, lo que yo quiero saber es, hay que modificar la ley entonces. No, hay que blindarle. Para lograr qué objetivo, lo que yo quiero saber. Mina, yo quiero emplear la estructura de la Fuerza Armada. Emplear la estructura, a su pregunta, emplear la estructura de las Fuerzas Armadas. Bueno, y eso de la unidad de mando me interesa, porque con esta ley
¿Quién tiene el...? Hay una unidad de mando en el comandante de la Fuerza de Tarea, pero es una organización híbrida. Se mete ahí como una cuña el ministro del Interior. No solamente el ministro del Interior, Y también, todos se también meten. el comandante. Es imposible que se señor llama Garcete, presidente. ¿qué es lo que es? Ahí Es comandante de Fuerzas Militares. Comandante de la disculpa, Fuerza pero Militar. el comandante de las Fuerzas Militares tiene su jefe, el presidente de la República. Sí. El comandante de Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, el comandante de la Armada, el comandante de la Fuerza Aérea, Sí. el ministro del Interior y el ministro de Defensa. La verdad, 7 jefes tienen. Pero así como está fundado Espera, el espera, decreto. es un desastre. Entonces, a ver, Eso es un desastre. el comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas, entonces tendría que De- depender, según ustedes, Directamente del presidente. de la República. solamente. Del presidente de la Y República. él tendría que tener Punto. un principio de mando. ¿Y qué otra cosa que dijiste vos? No, Unidad de mando. unidad de comando. Unidad de Unidad de mando, mando. PEA. Ese es un principio de guerra. O sea, unidad de mando, ¿verdad? No se puede haber 7 En órdenes al mismo tiempo. Señora Mina y su audiencia tiene que saber que así como está fundado el decreto, en la responsabilidad del comandante en jefe, no del presidente, del comandante en jefe, y toda su estructura militar tiene una responsabilidad administrativa de proveer medios en material y personal para la organización, composición y despliegue de una fuerza de tarea conjunta que va a trabajar a cargo del presidente de la República en la zona norte del país. Punto. Yo Pero creo que se también, entiende. también ese comandante de Fuerza de Tarea Conjunta tiene que tener la capacidad administrativa de poder conducir administrativamente su Es unidad. difícil. Hoy en día no tiene ni un Por peso. eso hay que usar la estructura, No, la estructura no tiene policial. ni un Hay que peso usar todo. y maneja Bueno, todo el bueno, mundo, ahí me maneja callo. la plata, Sí. menos el comandante de la A Fuerza de ver, Tarea Señora, mira, Conjunta. acá de un principio se dijo de que esto fue un ataque o es un ataque al Estado paraguayo. Sí. El Estado paraguayo no es las Fuerzas Armadas solamente, la policía, no. El Estado paraguayo somos todos. Este problema del norte, los únicos que están del Estado allá son los militares y los policías. El resto no existe. Y allá el problema es político-social. Sí. No es solución de bayoneta y cachiporras. Y está dispuesto Solamente. en el decreto número 100. No, no, es solamente. Solamente, ojo, ¿qué es? solamente, no, Porque es si no solamente. estás igual que uno de Sí. los comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. No, ¿Cómo no. se llama? El tercero, decime No, quién es. señora Pero Mina, Salinas. Salina, Sí, que no, saca, queridos EPP. No. Vengan Mire, y arrepiéntanse. No, o sea, tampoco la pavada. no es solamente eso. Pero tienen que Hubo ir, estar en esa línea de tienen los- que ir todo eso, Buenito. porque si no, no se va a solucionar el tema. totalmente de acuerdo. Bueno, ahí tiene que ir salud, educación, Y está dispuesto en el decreto. transporte, Bueno, pero todo. yo lo que les Porque, Está dispuesto, porque está si ahí. no... quiero. A ver, Pero no, joder, No, yo joder, primero, tiene que cumplir. escúchenme una cosa. Y eso dice el decreto de Claro, la tarea dice. conjunta. Cierto. Un segundo. Sí. Yo lo que quiero es tratar con ustedes más específicamente el tema represivo militar, policial. bueno, ¿Por qué? ese es otro tema. ¿Por qué? Porque para mí acá, efectivamente, sin lugar a dudas te doy la razón, porque lo repito siempre, este es un problema que tiene varias aristas, ¿verdad? Una de ellas es la represiva, que para eso están las fuerzas del orden, tanto las Fuerzas Armadas, la policía, la Senat, que para eso se conformó la Fuerza de Tarea Conjunta. Otra es la tarea política y social que hay que hacer, ¿verdad? Que tiene que hacer de varios ministerios que tienen que intervenir ahí. etcétera. Todos tienen que Yo involucrarse. lo que quiero hoy, porque no, en 40 minutos va a ser imposible desarrollar todo. Yo lo que quiero Vamos a venir saber otro día. es, a ver, ¿qué hacemos con los militares y los policías para el combate a la guerrilla en el norte? Acá me dijeron algo, primero hay que cambiar esa ley, el número ¿cuánto era? Sí. No, el decreto número El 103, decreto. fundar diferente nomás. ¿Decreto número cuánto era? Decreto número 103, 103. del 24 Bueno, de febrero. esa hay que fundar en forma diferente. Sí. Reformular. Reformular. Porque y lo que le brindarle pregunto mejor al presidente también. es que cuando se reformula, en esa reformulación se le daría más unidad de mando y principio de mando Sí. al comandante de la y Fuerza de la República. estructura de mando también. Estructura Para que de mando. justamente O sea, eso es lo que Hay se 7 necesita. comandantes Sí. ahora. Sí. Vitalo Guapá, la Hay un comandante de fuerza, y comandante- Vitalo Guapá porque no sabe a quién Hay un hacerle comandante caso. que no tiene elementos, por ejemplo, de apoyo de combate y apoyo de servicio de Sí. combate. No tiene. Nosotros nos manejamos con los elementos de combate, infantería, caballería, elementos de apoyo de combate, ingeniería, artillería y comunicaciones, y los elementos logísticos de apoyo de servicio de combate. Esa fuerza de tarea conjunta de alguna manera está teniendo, pero en muy limitada capacidad de tener la libertad de acción, de disponer esos medios. A ver, yo quiero que escuchemos un audio un ratito, por favor, de Regis Romero, el primero que te escuchamos la otra vez. El primer audio, a ver si esto tiene que ver también con lo que ustedes están diciendo o es otra cosa otra vez. A ver. Tiene que ver.
Está ahí el material 2. Bueno, si no está, pasemos. A ver qué decía. Mira, bueno, acá el tema de la cuestión que se está tratando en el norte es una cuestión de delincuencia. Esa es la composición jurídica que tienen esa gente que están operando allá. Sí, pues esa es la composición jurídica, pero no es la realidad. No es la realidad. No, sería la caracterización. No es la caracterización correcta. Pero a esas personas jurídicamente vos le estás persiguiendo. Sí. Vos no podés, vos tenés que, cuando vos les encontrás a esas personas, vos tenés que respetar todos sus derechos legales, o de lo contrario, el que actúa va a ir preso. ¿Y qué me decís con eso? Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que cambiar nuestra teoría. Lo que nosotros tenemos que hacer es, con las fuerzas, darle seguridad a la comunidad. Sí. Y generar un cuerpo pequeño, pero de gran movilidad, para perseguir, reprimir a esta gente. ¿Cómo se reprime a la gente? Tenés que, es decir, ¿cómo le aprendes a la persona? Tenés que tener información. ¿Y cómo se consigue la información? Por la comunidad, o generar vos los elementos necesarios para tener la información. La comunidad no te va a dar la información porque algunos tienen miedo, o la mayoría tienen miedo, o otros simpatizan con ellos. Es decir, entonces tenés la única solución, la es generar está tu recurso. comprada. Generar tu recurso. ¿Y cómo vas a introducir tus elementos dentro de esas comunidades? No, ahí está justamente la caracterización del escenario. Sí. Al caracterizar el escenario de defensa interna, estamos hablando, señora Mina, de un estado de anormalidad, de la grave perturbación del orden y la lucha armada. Así eso estamos hablando. Claro. Por tanto, la misión es pacificar la zona, y las operaciones que se realizan son operaciones de inteligencia, operaciones psicológicas, asuntos civiles, todo en provecho de la población. Después están las operaciones tipo policía, que se tiene que realizar en conjunto con nosotros, y están también las operaciones logísticas y las operaciones de combate en caso necesario, como último recurso. Pero para eso están las técnicas y las tácticas de contraguerrilla, que es lo que quiere estar explicando el comisario. Entonces eso se hace un cerco bien grande, ¿verdad? Se determina el área roja, eso se cerca totalmente, ahí nadie entra, nadie sale sin ser chequeado. Está el área amarilla, en donde generalmente se producen estos atentados, sabotaje, emboscadas, crímenes, secuestros, todo eso son típicos de este escenario. Y después está el área roja. Por eso yo propongo la estructura, porque ¿qué dice el decreto? El decreto tiene una limitación muy grande, dice de 3 departamentos, y nosotros tenemos 17 departamentos. O sea que esta gente golpean, pasa a Canindeyú, y la Fuerza de Tarea Conjunta ya no debería de ir a intervenir ahí. Eso está a cargo de la policía. Por eso hay que diferenciar muy bien el concepto de lo que es la seguridad interna y lo que es la defensa interna. La seguridad interna compone el orden interno, el orden público y la defensa civil. El orden interno hace referencia al funcionamiento de las instituciones, ¿verdad? El orden público, el relacionamiento entre las personas. Y la defensa civil, la catástrofe que solemos tener, especialmente las inundaciones. Cuando hablamos de defensa interna, estamos hablando ya de un estado de anormalidad, de una grave perturbación del orden y la lucha armada, como ya lo dije. Y por cuestión de tiempo voy a parar aquí. Pero ese concepto claro es lo que necesitamos, y luego vamos todos juntos, porque aquí tenemos que involucrarnos todos. Porque aquí el señor presidente en el 2013 ordenó, aparte de todo lo que estamos diciendo, y está escrito, no estoy cepillándole a nadie, está escrito que todos los organismos del Poder Ejecutivo apoyen esta acción. Se fueron, hicieron, nada no hicieron. Ese es el tema. No, pero yo no sé si se hicieron nada, porque yo nunca me fui. La información que yo manejo es que, por ejemplo... Por lo menos sí, cuando yo le entrevisto al intendente. El intendente no está con el presidente, por favor. El gobernador tampoco. Estoy hablando de los ministerios, por ejemplo. No, digo nomás que cuando le entrevisto, si bien yo no me fui, a la zona, cuando le entrevisto a las autoridades de la zona, me dicen que efectivamente no se fueron. Y sí, que sin los ministerios ni y nada. son autoridades legítimamente constituidas. Para que siempre hay una excepción en esto. Parece que la parte habitacional está funcionando, se está moviendo allá, ¿verdad? Pero las otras hay una ausencia total. Entonces,
ese mismo personal que está allá está sometido a un alto riesgo y se da cuenta de que son los únicos. Sí, los únicos que están. sí, y la seguridad, entonces, eso justamente. hay que hacer, se tiene que tomar en serio Claro. esto. Aparte de eso, señora Mina, no es... yo he visto varios manifiestos de todos los partidos políticos. Manifiesto en apoyo, en duelo, esto y aquello, y cambiarle al ministro y hacerle juicio político al presidente. Esto y aquello. Pero nadie dijo, sentémonos en una mesa a analizar la profundidad de este tema, Correcto. que es un tema del Estado paraguayo que está en riesgo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, por eso es que hay veces venimos dolidos nosotros a estas convocatorias, porque todo el mundo habla ahora. Les aseguro, de aquí a 15, 22 días, se olvidaron, ya los muertos nadie se acuerda. Bueno, pero escúchame una cosa, está bien que eso pase conmigo, con otro periodista o con otro ciudadano, pero acá el presidente de la República, comandante en jefe, ¿verdad? El ministro del Interior, el ministro de Defensa, etcétera, las autoridades que para eso están, ¿verdad? Tendría que convocarla, así como yo le convoco a usted acá a esta mesa, ¿verdad? Que le convoca a gente con experiencia, ¿verdad? Que le escuche, que agarre... Hay un órgano. Digamos, porque él, vamos a ser sinceros, es igual o más burro que yo. Hay un órgano. Mira, de verdad, el presidente de la República es igual o más burro que yo, pero más inteligente no. ¿verdad? Señora Mina, entonces digo, si yo no sé muchas cosas de lo que ustedes me están diciendo, pero anoto acá y digo, sí, entonces después le digo a mi comandante y a él, che, acá le escuché a Machuca que dijo el tema de la unidad de mando y cierto, y cómo es lo que es tal cosa, etcétera, ¿verdad? Entonces voy corrigiendo, pero de verdad yo le digo al presidente, ¿verdad? Que él, aparte de estar con el que está enamorado ahora parece, ¿cómo se llama el garcete ¿verdad? Tiene que llamar a otra gente porque evidentemente si no le quiere echar garcete, pues no le eche. Entonces, si tanto te entercás con el garcete, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿verdad? No seas tan necio y tan terco, convocale a otra gente. Y si Garcete se enoja, que se joda. Pero tenés que convocar a otra gente para que te dé toda la idea. Y después, si querés ordenar a Garcete que haga lo que esta gente dice. Pero sinceramente, yo no le conozco a Garcete, no tengo nada en contra porque no lo conozco. Así pero, como está pero evidentemente algo funciona mal. O sea, cuando le sacó lo al general Benítez, ¿verdad? Que estaba bastante bien, estaba... Buenos resultados tenía. Buenos resultados tenía allá. Era un tipo de combate operativo, ¿verdad? Que estaba con su tropa. Que está con su tropa. Es más, hubo ahí supuesto abuso de no sé a quién ahí. Y sin embargo, él cuando le pidió el nombre, no, yo soy responsable, le dice. No dio el nombre de su soldado. Sí. Obviamente, que así vos te vas a sentir también apoyado y te vas a ir a disparar a quien quiera. Pero si no tenés miedo, luego cédula le va a pedir de autorización, ¿verdad? Y una guerra, pues no es así, ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Y lastimosamente no tenemos lo de Alcides Oviedo acá. No es Alcides Oviedo, ¿cómo se llama? General Romero. No, lo de Regi sí. Lo de Oviedo, el EPP. Bueno. Cuando él dice claramente, le declaramos la guerra al Estado paraguayo. Alcides Oviedo. Alcides Oviedo y también Alcides Oviedo, sí. Sí, bueno, entonces, imagínense que no solamente dice, o sea, le está diciendo, y él mismo dice, si ustedes no se dan por enterados y no hacen nada, jódanse, yo no le voy a estar asesorando a ustedes a ver cómo atacarnos, ¿verdad? Porque realmente se está haciendo absolutamente... Ahí le voy a dar una precisión, señora Mina, si es que me permite. Sí. Ojo con esos mensajes también. Sí. Por un lado, está correctísimo lo que usted acaba de decir. Por otro lado, él está buscando el estatus. Sí. Ojo con eso. De beligerante para poder acceder a lo que se llama a los derechos de la guerra. Y nosotros con pedir, en el derecho internacional. Nosotros con pedir que se retiren las tropas de tarea conjunta. Le estamos dando oportunidad para que él libere esa zona. Lógico, yo no estoy de acuerdo nunca estuve de acuerdo, pero nunca. Para traer la cocaína de Colombia. Mina, sobre ese tema, yo quiero hablar un poco sobre la realidad del norte. La realidad del norte... Pero espera un ratito para hablar de la realidad del norte, porque acá la realidad es que me dicen corte, pausa, porque así es la vida en los canales. Se volvió más dinámico nomás, señora Mina. Exactamente, ya es más dinámico ahora. Bueno, pausa y enseguida volvemos. No, así el primer bloque fue mío de calentar. Esa. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, apenas nos quedan 15 minutos, increíble, ¿verdad? Pero es así el programa. Yo lo que quisiera es, antes les recomiendo que si estás por construir, ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, tenés todo, el stock permanente, cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo. Además de alquiler equipos, grúas, desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. ¿Dónde es esto? Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anotá, si ya tenés anotado. 501-700, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ¿qué ibas a decir, Juque González? Es de que solo escucho mucho que el tema de la actuación de las fuerzas en el orden es un fracaso. Y de ninguna manera es un fracaso. De ninguna manera es un fracaso. Tampoco un éxito. Claro. Porque ¿cuál es el objetivo de este grupo? Liberar la zona. Exacto. Ellos no tomaron ninguna ciudad, ninguna comunidad. Es decir, el orden público funciona perfectamente en esas comunidades. Es decir, todas las autoridades asisten a su oficina. Claro, hay una zona liberada, no hay formalmente zona, hablando. Es decir, el Estado controla ese territorio. Entonces, no es un fracaso. Lo que ocurrió la vez pasada es un acontecimiento normal en una situación de esta característica. Se pudo haber obviado este hecho con algunas otras acciones, pero no es el caso para entrar a detallar eso cómo se podía haber solucionado. Pero de ninguna manera las fuerzas ni el Estado fracasó en esta actividad. Complementando eso, el señor comisario justamente comenzó justamente su intervención en este debate, hablando de que ellos pretendieron establecerse aquí en la capital. Sí. Incluso llegaron a cometer varios secuestros. Sin embargo, se le hizo correr y hoy se le arrinconó un poco en un lugar, en un polígono de 30.000 hectáreas. Yo tengo bien estudiado el tema. 30.000 hectáreas, aproximadamente 300 kilómetros cuadrados. ¿Por qué no se rastrilla esas 30.000? No es así. No se puede rastrillar. No es así porque el sistema de actuación... ¿Estarán acostados en la cama de quién ahora? Lo que pasa es que si salen de los departamentos... Ellos viven entre la población.
Bueno, pero vos le conocés porque no podés ir. No, es así. En parte no, es eso, porque así. como decía Mao, la población puede ir para la guerrilla como el agua para el pez. Sí, señor. Entonces ellos están mimetizados y si no, simplemente pasan o hacia el Chaco o pasan hacia Canindeyú y ya no le alcanza. O pasan a Brasil. la Fuerza Entonces, Tarea. ¿qué hay que hacer? A ver. Y por eso hablo yo de la estructura de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, porque deberíamos convenir primero. ¿Están amenazadas o no las autoridades legítimamente constituidas? Sí, están. ¿Está íntegro nuestro territorio? No, porque de alguna manera sí, yo coincido con el señor comisario que no está liberado, pero está afectado la integridad territorial. Es misión de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos por eso estoy hablando del artículo 130. Partimos de la base de que es la misión de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Por tanto, por eso yo digo que mantener el decreto, tocar un poquito nomás el contenido, pero arriba hablar de esos artículos que dije 173 y 175, que es lo que regula la Policía Nacional, y el 231 número 9, que es el comandante en jefe. Entonces, a partir de ahí, el comandante en jefe va a tener una responsabilidad operativa con toda su estructura. El señor Ministro del Interior y la Policía Nacional también va a tener una responsabilidad operativa. Ahora, hoy tiene administrativa. Yo les pregunto algo. Aparte, entonces, ustedes dicen que sí, habría que mantener la Fuerza de Tareas Conjuntas. Sí, ¿verdad? ¿Qué modificaciones? Modificar la ley, esencialmente, en esa modificación le da una unidad de mando y principio de mando al comandante de la fuerza. Todo le da más. Es eso, ¿verdad? Esa es una modificación importante. Ahora, otra cosa importante que yo les pregunto. A ver, ¿qué pasa? No sé si es la moral de la tropa o justamente porque no tiene unidad de mando o es un taurón a veces al que se le pone como comandante, porque comandante no puede ser cualquiera. Yo no digo que taurón es una palabra fea, porque en realidad puede servir este señor para otra cosa, para estar en una biblioteca militar o algo así, pero digo, y ser un excelente intelectual inclusive. Pero vamos a ser sinceros, el que esté ahí como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta tiene que tener luego unos huevos enormes. O sea, primero le tiene que hacer sacar el pantalón a ver si tiene huevo o no. Porque de verdad, gente, ¿verdad? Es una tarea demasiado difícil. Yo por eso nunca la ataco del todo a la Fuerza de Tarea Conjunta y cuando cometen cagada, que cometen también, ¿verdad? Le digo, bueno, yo entiendo y yo no le bajo del todo la caña porque están arriesgando su vida, como se puso de manifiesto con la muerte de estos 8 militares, ¿verdad? Entonces, y de otro policía también. Yo, quien se va y arriesga la vida por mí, porque arriesga la vida por todos nosotros, le tengo mucha consideración, ¿verdad? Claro. Pero, aparte de eso, ¿verdad? Digo, de todas maneras hay que darle una formación a la gente que está allá. Yo quiero que escuchen, atención, rápido, quiero que me pongas el material número 5 y después el 4. A ver, material 5, el de Diógenes Martínez. Por favor, que salió en todos los diarios. ¿Es posible o tarda? Diario Última Hora del martes 30 de agosto. Escucha. Ministro subraya que militar caído no tenía formación para estar en el norte. El ministro de Defensa Diógenes Martínez se preguntó por qué estuvo ahí el vicesargento primero Genaro de Jesús Arias Palacios, cuando el transporte militar fue atacado con bomba y sus ocupantes acribillados. No sé por qué estuvo ahí. Se debe preguntar a los encargados de ese tema. En su condición de vicesargento no puede tener curso de comando, explicó el ministro, al tiempo de recordar que fue el propio Genaro Arias quien pidió unirse al grupo de lucha en filas de la Fuerza de Tarea Conjunta. Estoy hablando de cuestiones que tal vez no son de mi competencia ni de materia de mi conocimiento, pero obviamente tengo que discutirlo, ¿verdad? Tampoco voy a sacarle la nalga a la jeringa. Yo creería que tal vez otros pueden explicar mejor esto que yo estoy tratando de hacerlo, ¿verdad? En base a las informaciones que me dan también. Hasta yo creo que amerita también un análisis sobre el estado de alerta en que estaban o no esos efectivos militares, ¿verdad? A mí personalmente me da la impresión que estaban un poco desatentos, vamos a decir la expresión, ¿verdad? Imagínense, si un ministro del Interior, o sea, no es así Mina, Felicia Ángeli, un ministro del Interior dice, estaban probablemente muy desatentos estos militares, o sea, más o menos le mataron por bobos, ¿verdad? Porque estaban desatentos. Y después el ministro de Defensa dice, no, hay chicos ahí luego como el Genaro Arias, porque justo estaba en ese velatorio, en ese entierro, por eso que se refirió a él, ¿verdad? Que era cocinero. Le dice, ese chico no tenía que estar ahí porque no tiene la formación para estar ahí. Entonces yo digo, Dios mío, si un ministro de Defensa de la Nación, ¿verdad? Más un ministro del Interior dicen esto. Entonces, a ver, ¿quién carajo es lo que tiene, digamos, ahí? Si es cierto lo que dicen estos dos. Primero que yo no lo diría luego, digamos, ¿verdad? Porque le deja muy mal a las Fuerzas Armadas, le deja mal
a todo el mundo. Decir, yo soy del EPP, pero me cago de risa de todos ustedes. Ahora, en este instante, 1, 2, 3, EPP, cáguense de risa. Ya está. Bueno, totalmente. ¿En serio? No, pues de es cierto. Totalmente de acuerdo. Porque nos callamos la verdad es que no corregimos nuestros errores. Sí, No, pero eso se puede corregir. Ahí Uno dentro puede de la salir a discusión. decir Es al muy aire táctico, eso. es muy táctico. pero ya dijo. Eso hay que investigar Pero primero. ya dijo. No, solamente lanzó, yo creo, en forma irresponsable. Yo le voy a decir directamente. En forma irresponsable, lastimosamente, pero tengo que decirle, respetando su investidura. No debería referirse de esa forma. Eso se debe de investigar dentro de la institución y sancionar a los culpables en caso de que haya mérito en derecho. Absolutamente. Pero no estar ventilando una ¿Saben cosa por muy qué, táctica. gente? Porque hay una cuestión que ustedes han de saber igual que yo, ¿verdad? La moral de la tropa es fundamental. Claro, Es todo. totalmente. Es en todo, porque hasta para hacer una torta se te infla o no se te infla con la moral que vos haces. O sea, la moral de la tropa. ¿Ustedes creen que la moral de la tropa puede estar alta así con ese tipo de Bueno, cosas? mira, uno que combatió casi 5 años allá, que lo recuerdan siempre, que es el comisario Gamarra. Él siempre me decía a mí, las veces que venía a Asunción, me decía, nuestro personal tiembla como una hoja cuando se va a hacer los procedimientos nocturnos. No se les puede dejar en un lugar, en pareja no pueden estar porque no aguantan ni salen de ahí. Entonces, definitivamente, por eso es que insisto en esto, señora Mina, aparte de lo que se dijo de unidad de comando, insisto en que se analice bien estos temas y que de una vez por todas el comandante que va a estar allá elija su tropa que va a ir ahí. Que no sea en lo mínimo. ¿verdad? Y que las otras instituciones, insisto también en esto, las otras instituciones acompañen, porque si no es, repito, Fuerzas Armadas y Policía, son los únicos que están. Bueno, pero tanto dentro de la policía como dentro de las Fuerzas Armadas se manda incompetente y no preparado, porque se manda por orden nomás. De fulano Gonzalito Martínez, cierre al camión. Ese es el problema de la guerra de desgaste, a la cual nos están imponiendo estos sediciosos. Entonces no hay que armar una especie de grupo comando, no sé cómo. Claro que sí. Hay un grupo élite. Hay un grupo entrenado. Bueno, ¿y dónde están? Fuerzas especiales. Es una buena pregunta. Una buena pregunta, pero hay un preguntamos, consejo, presidente, ¿dónde están? Señora Mina, hay un consejo de la defensa, que nadie se acuerda. Ese es un órgano que preside el señor presidente de la República y está reglamentado. Nunca se reúne. Y bueno, mi general, pero debe, pues. A ver, tengo que dar la pausa y ya después lo que ustedes quieran decir en 1 minuto. Y yo les prometo invitarlos a la radio, a ustedes mismos, acá al mismo grupo, porque ahí tenemos 2 horas para debatir, hacer llamados telefónicos, llamar al ministro de Defensa, etcétera. Lo vamos a repetir, ¿sí? Para la semana que viene, no hay problema. Yo quiero repetir en serio. Pero es importante. Es importante, de verdad, porque yo creo que así insistiendo, una De unidad esta forma ayudamos. De esta forma ayudamos. Por lo menos es la intención. Así es, pausa y volvemos. Así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la... Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño.
Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Máxima velocidad, estés donde estés. Ya sabes, puedes conseguir hoy mismo, bueno, hoy mismo no puedes de noche, pero puedes hacerlo mañana, tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal de Tigo. Y vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Tienen un minuto para decirle, pero quiero que me resuman porque yo le voy a mandar por WhatsApp al presidente el resumen que ustedes me hacen. ¿Qué hay que fortalecer o modificar para que sea más efectiva la labor de la policía y de las Fuerzas Armadas en el norte? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? Fortalecer el recurso humano, fundamentalmente fortalecer y llevar gente que quiera ir al lugar. Llamar a aquellas personas y no hacer ese cambio permanente porque no va a tener ni siquiera la capacidad de entender los lugares que tiene que entender, de conocer esos lugares. Eso es fundamental. Exacto. El personal tiene que tener en su mente el mapa, el lugar, el yugo, la plantita que cuando está ocurre un hecho, él tiene que saber dónde van a tener escape en las personas. No, uno nuevo que no sabe ni dónde. No, es como cuando te vas a un nuevo supermercado que no sabes ni dónde están las cosas y querés irte rápido. Y eso es lo mismo. Él tiene que conocer. ¿Y cómo se conoce eso? Con la repetición de estar en esa zona. Y si no se hace, eso no se va a tener. No cambiar tantas veces el personal. No se tiene que cambiar. Se tiene que tener un equipo operativo permanente y tener el relevo entre ellos. Y darle el aliciente necesario para que esa persona vaya en ese lugar. ¿Y cuáles son? Yo, por ejemplo, pienso decirle, bueno, señores, ustedes si le agarran a estas personas, si les aprenden a estas personas, la recompensa es para ustedes. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Si usted muere en acto de servicio, le vamos a dar el sueldo de la última jerarquía que le corresponde a su grado. Exacto. Si es oficial, su oficial superior, si es oficial, el grado del primer escalón de general. Claro, ese sueldo para su señora, por lo menos para no dejar miserables viudas e hijos. Totalmente de acuerdo. Sugerencias válidas. A ver, bueno, unidad de mando, como ya se dijo acá. Unidad de mando para el comandante de las fuerzas de tareas. Sí. Y todo el resto del aparato del Estado que esté ahí apoyando esas acciones que se están realizando. Eso significa salud, salud, educación, agricultura, todo. Ahora, ¿cómo vencer? ¿Qué hacer para esa parte que vos decís que se van y tienen miedo, están ahí y se escapan, corren? Bueno, para eso estamos hablando de las tropas especiales. El entrenamiento con las tropas especiales tienen las Fuerzas Armadas. Entrenamiento. Hay otra. Pero allá en el terreno, allá mismo. Morel Garay. Bueno, concretamente mi propuesta es aumentar los efectivos de sargentos y de oficiales en las Fuerzas Armadas, duplicar los alumnos que van a hacer el curso de fuerzas especiales, tanto sargentos y oficiales, para tener personal calificado allá. Ahora no se puede trabajar bien porque sencillamente se van rejuntados, que no tienen experiencia de combate y que no fueron entrenados. ¿Y la Fuerza Armada tiene gente entrenada, te pregunto? Sí, hay, pero poco. ¿Y por qué se van esos, te pregunto? Están todos en el norte. ¿Y? Pero son apenas 90, 100 por ahí. ¿Y dónde sacamos más? Entonces hay que entrenar. Hay que entrenar, hay que meterle en el colegio militar y hay que meter en la academia militar con una vacancia de 100, 200 hombres en cada institución hasta llegar a una solución. Entonces, y de ese contingente que se recibe en la academia militar, 50% que se vaya a Simue a hacer cursos. Y los sargentos, la misma cosa, 50% a Simue a hacer cursos. Y el que inútil, por supuesto que ahí no se recibe. Claro. Pero por lo menos vamos a tener personal capacitado. Claro. Sí, de esos 200 que se van a hacer el curso en un año,
van a quedar 50 o 100. Exacto. En este escenario hay diferentes niveles, señora Mina. Sí. Están los niveles políticos, estratégicos, operacional y táctico. Esto que estamos hablando es táctico prácticamente. Sí. Nosotros a nivel estratégico operacional por lo menos tenemos que realizar una buena planificación, en primer lugar, en donde además del principio ese de unidad de mando, debe de agregarle ahí el principio del objetivo. Saber exactamente qué es lo que vamos a ir a hacer. Da la impresión de que como que tienen duda nuestro personal para actuar. Esa es la impresión que me da. Ahora bien, yo sostengo de que el señor presidente debe mantener así como está, debe mantener hasta que tenga un nuevo decreto y que lo funde diferente, como he dicho, y que se emplee la estructura de las Fuerzas Armadas, la estructura policial y que ya no se delimite a 3 departamentos, sino que en todo el territorio nacional que se esté operando, pero obviamente con énfasis en la zona donde están actuando. En el sector. Por eso se establece área roja, área amarilla y área verde. Ahora, por último, José Alvarenga, José Alvarenga se llama, sí. El actual comandante. Sí, el comandante de la Fuerza de Tarea. Ustedes lo conocen, ¿no? Yo lo conozco, ¿no? yo lo conozco muy bien. Bueno, ¿es una persona hecha para esa tarea o no? Porque viste que hay gente, como te digo, que... él es un buen oficial, señora Mina. Todo lo que se diga, yo por lo menos lo conozco. No, él no tiene ese curso precisamente, sí, pero no podemos... todo lo bueno que quiera, si no de fuerzas especiales no sirve para... A ver, eso me interesa, porque si es tu amigo ya seguro que no va a poder decir, amigos no, por favor. No, ¿qué es? Mi criterio es que una fuerza de tarea conjunta que está combatiendo a un grupo de malvivientes que se comporta como guerrillero, necesita un comandante que sepa y haya sido entrenado en eso. ¿Y Alvarenga no fue para eso? No sé, no lo te conozco. Pregunto, ¿vos para qué lo que fue? ¿Vos que le conocés? Lo que pasa es que yo tengo un concepto un poco diferente. Porque es general, ¿no? Yo tengo un concepto diferente. Es cierto, va guerrilla, a enfrentar... tipo guerrilla compatible con fuerzas especiales. Ese es un factor muy importante. No, pero esto que dice Morel es importante. No. ¿Sabes por qué? Yo quiero también el trabajo en la población, ojo. No, pero eso es otra cosa. Darle otra tarea. Yo no te digo que Alvarenga no sirva para otra cosa. Acá a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Tiene que ser o no un tipo que haya sido entrenado para el efecto? No, de estar entrenado. Va a estar, sí está. Si no sí o sí está. No va a llegar a general y no está. A general o a coronel. No, pero es diferente el entrenamiento. Sí, conozco. Yo hice el curso de comando. Conozco. Pero él o sea, por ejemplo, características diferentes. ¿Un general Benítez o un Alvarenga? A ver. No, pero no los conozco a los toda la vida. ¿Vos? Yo particularmente a los dos, con tal que se le comande bien. No, porque él que va a hacer... No, pero entonces quiere decir que todo es igual. No somos todos iguales para todas las liderazgo, señora. No, soy buena conduciendo un programa, pero no como candidata a mis tangas. Sí, no, pero con liderazgo. Señora Mina. Pero con liderazgo. Le voy a decir una cosa. Con liderazgo. Un odontólogo. Y Alvarenga tiene liderazgo. ¿Y por qué no va a tener? Un odontólogo. Yo creo que Benítez tiene más liderazgo. No es igual. Eso bueno, sí podría ser. Un odontólogo es doctor nomás también. Y es médico. Sí. Pero no puede hacer una operación del corazón. Claro. No, tiene que tener. Mira, tiene. Pero él me va a comandar, no va a ir a pelear. No, pues ahora es comandar cuadra. Son sus unidades, compañeros. Ya tengo un bajeo general, pero menos la general de Icoya. Operato reconcierto ahí. Bueno, se me refue el tiempo. De todas maneras, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando en Radio 1000 la semana que viene. Así que sintonícenos, como siempre, de 8:30 a 12. Y el próximo lunes, obviamente, los espero acá por Red Guaraní. Que tengan una muy, pero muy buena noche. Chao, chao. Fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.